Hebreos capítulo 6, a partir del verso 1, está hablando acerca de los fundamentos doctrinales, que es el tema que estamos estudiando. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ya vimos que es eso, de la fe en Dios, ese es nuestro tema el día de hoy, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y con respecto a esto ya hemos estudiado la doctrina de Cristo, hemos estudiado acerca del arrepentimiento de obras muertas y hoy vamos a estudiar acerca de la fe en Dios. Amén. Y cuando hablamos de fe, ese tema es sumamente extenso, amplio. Amén. Nos gastaríamos mucho tiempo aquí hablando acerca de la fe, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser muy puntuales y a tratar de sumarle a lo que ya conocemos acerca de la fe. Amén. Y lo primero que tenemos que definir es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué podemos definir como fe? Ahora, hay diferentes definiciones acerca de la fe. Hebreos 11:1 habla acerca de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí hay dos palabras claves, certeza y convicción, ¿verdad? Y certeza habla de sustancia, de una realidad, ¿verdad? Y esa realidad no es otra que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Tener la plena certeza, estar bien parados en la realidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego viene otra palabra, convicción. Ahora, la convicción viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence, el que trae convencimiento, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos ha llevado a los pies de Cristo. Amén. Así que fe podríamos definir como la certeza que tenemos cada uno de nosotros en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, siendo guiados a esa certeza por la convicción que nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Pero hay otras definiciones acerca de fe. Muchos dicen que fe es igual a hablar como Dios habla. Hablar como Dios habla. Eso es fe. Fe es hablar lo que Dios habla. Ahora, ¿cuál es el mensaje que ha hablado Dios? ¿Qué es lo que ha anunciado Dios? Que tenemos vida eterna en su Hijo Jesucristo. Amén. Así que mire que ambas definiciones están apoyadas en la obra de la cruz, ¿cierto? Y otra de las definiciones de fe es que es como una mano extendida, ¿verdad? Es la mano extendida que penetra en el ámbito espiritual, toma lo que Cristo ya proveyó y lo trae al ámbito natural. Pero si usted observa, cada una de las definiciones que estamos dando aquí no hablan de otra cosa o de otra persona que de Jesús. Porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Vaya allí a Hebreos capítulo 12, aleluya. Permitamos que el Espíritu Santo fluya y sea Él quien nos dirija, amén. Y, Nico, bájale un poquito, por favor. Y mire lo que está a partir del verso 2. Amén. Pero, miremos el contexto. Ustedes conocen que en el capítulo 11 se está hablando de la fe, ya vimos que dan una definición, y luego empiezan a hablar de una serie de hombres que anduvieron en fe, los héroes de la fe, ¿verdad? Y una vez que termina de citar cada uno de lo que hicieron estos hombres, en el capítulo 12, en el verso 1 empieza diciendo, por tanto, es decir, con respecto a lo anterior, si ve que es una cadena, no es algo aparte que habla, que no está hablando de fe, está hablando de que por esa fe que tuvieron esos hombres, que son ejemplo para nosotros, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Pues los que él habló en el capítulo 11, los que mencionó en el capítulo 11. Dice, despojémonos de todo peso
de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Otras versiones dicen, el que ha iniciado y el que ha perfeccionado nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que este verso está diciendo que nuestra fe está fundada en lo que Cristo hizo. Nuestra fe inició creyendo en Jesús. Ahora, en Jesús es que nuestra fe es perfeccionada. Así que podríamos decir que fe es igual a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Fe es tener la certeza, la certidumbre, la confianza, estar bien parados, abrazados a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, la fe, acerca de la fe, la palabra de Dios también dice que es un estilo de vida. Y lo menciona 4 veces. Ahora, ustedes bien saben que la Biblia cuando menciona y reitera algo es porque es importante, ¿verdad? Y miremos cómo la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que la fe es un estilo de vida. Entonces la fe no es un movimiento, ¿cierto? No es un movimiento carismático. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero muchas personas dicen que el movimiento de la fe ya pasó. No. La fe nunca va a pasar, ¿amén? Porque nadie puede agradar a Dios si no es a través de la fe, ¿verdad? Así que la fe no es un movimiento, la fe es un estilo de vida, ¿amén? Y miremos eso que está ahí en Habacuc. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, miremoslo primero allá en el Antiguo. Oh sí, Señor, gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Eso, gloria a Dios. Habacuc, capítulo 2. Capítulo 2, a partir del verso 4. ¿Están ahí conmigo? Habacuc, ahí donde están bien pegaditas las hojas. Eso es después de Nahum y antes de Sofonías. Son 2 hojitas, por eso es que casi no lo podemos ubicar bien. Capítulo 2, verso 4. ¿Están ahí todos? Dice, aquel cuya alma no es recta, ¿se qué? Y mira lo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Por qué son justos ustedes? Amén, amén, por la sangre de Cristo. Esta mañana también hice esta pregunta y le dije a una persona, ¿tú eres justa? Y me dijo, amén, aleluya. Y yo le dije, ¿por qué eres justa? Me dijo, porque estoy tratando de agradar a Dios, porque estoy tratando de hacer cosas. Yo le dije, no. Tú no eres justa por lo que tú haces, tú eres justa por lo que Cristo ya hizo en ti a través de su preciosa sangre. Amén. Y me alegra que ustedes la tengan clara. Amén. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él ya hizo por ti, a tu favor, a tu cuenta. Aleluya. Y vemos aquí entonces que dice, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por su fe, ¿verdad? Y si nosotros hemos sido justificados, aquí se nos está dando algo bien interesante, es que tú y yo vamos a vivir por fe. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a vivir? Ahora, vaya conmigo a Romanos y miremos esto mismo allá, en Romanos. Romanos capítulo 1, en el verso 17. ¿Están ahí? Ahora, mira lo que dice, verso 17. Pues en el Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y de dónde vienen esas buenas noticias? De la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces dice allí, pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un estilo de vida. Gálatas, capítulo 3. Gálatas. Amén. Gálatas, capítulo 3.
Y miremos este mismo escrito aquí, a partir del verso 11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente. Capítulo 3, verso 11 de Gálatas. Vuelvo y lo repito. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora, yo no sé si usted lo ha notado, pero en los 3 versos se habla de justicia y de fe. La justicia y la fe van de la mano. Amén. Van de la mano. No pueden estar separadas. Y ya usted sabe qué es justicia. Justicia es estar en paz con Dios. Es estar reconciliado con Dios. Entonces usted no puede estar reconciliado con Dios y en paz con Dios si usted no ha depositado toda su fe en la obra de la cruz del Calvario. Amén. Si usted no ha depositado su fe en Jesucristo, que es el que inicia y el que perfecciona su fe, entonces usted no puede estar en paz con Dios. Amén. Y el último verso está en Hebreos, capítulo 10, verso 38. En cuatro oportunidades, la palabra nos advierte que es por fe que nosotros vivimos, que nuestra justicia depende de la fe. Capítulo 10, verso 38. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. La fe es un estilo de vida. Amén. Entonces podemos decir que la fe es un estilo de vida que cada creyente debe desarrollar. También podemos decir que la fe es un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Fe es hablar lo mismo que Dios habla en su palabra. Pero la fe también es un espíritu. ¿Sí ve que hemos venido dando varias definiciones acerca de fe? Primero dijimos que la fe es la certeza, la convicción. Después dijimos que fe es hablar lo mismo que Dios habla. Después dijimos que fe es un estilo de vida. Pero fe también es un espíritu. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, a partir del verso 13. ¿Están ahí? Dice, pero teniendo, ¿qué cosa? El mismo espíritu de qué? De fe. Ahora, mire lo que hace el espíritu de fe. Conforme a lo que qué. O sea que el espíritu de fe está fundado ¿en qué? En lo que está escrito. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahora, mire lo que hace el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que el espíritu de fe está fundado en la palabra de Dios. Y el espíritu de fe cree la palabra de Dios y habla la palabra de Dios. Note que las definiciones no se contraponen, ni se contradicen. Dijimos que fe es hablar lo mismo que Dios habla, ¿verdad? ¿Y dónde está lo que Dios ha hablado? En su palabra. Ahora, el espíritu de fe dice que Él se fundamenta en la palabra de Dios y que cree la palabra de Dios y por tanto la habla. Amén. Y nosotros necesitamos entender más acerca de fe. Nosotros como creyentes necesitamos entender fe, pero fe fundada en la obra de Cristo. Mire, muchas personas tienen fe hoy, ¿cierto? Usted sale a la calle y le dice, ¿tú tienes fe en Dios? Claro, yo creo en Dios, amén, aleluya. Días atrás me encontré con una persona y estábamos en el grupo familiar y nos pidieron el favor de ir a una casa para orar allá en esa casa. Así que fuimos hasta allá y allá nos encontramos a otra persona. Y esa otra persona la habían invitado al grupo y bueno, estábamos saludando, me la presentaron y bueno, cuando fuimos a orar le preguntamos, ¿tú tienes alguna petición por la cual quiera que oremos? Y dijo, pues yo he orado mucho porque yo tengo fe. Y yo le digo, bueno, gloria a Dios. Y he orado por un trabajo.
Y yo, bueno, qué bien. Y dijo, pero nada. Ella tiene fe, ella dice tener fe, y ha orado, pero no ha recibido ninguna respuesta. Entonces yo le dije, bueno, pero es que hay una diferencia. Y es que tú oras, ¿cierto?, de acuerdo a lo que tú crees, pero nosotros oramos conforme al nombre de Jesús de Nazaret. Y el nombre de Jesús de Nazaret es como la llave de la puerta de los cielos que abre la puerta para que las bendiciones nos alcancen. Amén. O sea que la gente tiene fe, pero fe en qué, o fe en quién. Muchos tienen fe en la penca sábila. ¿Sí la has visto? Detrás de las puertas. Ay, la penca está bonita, o sea que nos va a ir bien. Eso es fe. Ellos tienen fe en eso, ¿cierto? Hay otros que tienen fe en el brujo, ¿cierto? Otros tienen fe en un ídolo. Pero no se trata de tener fe. Se trata de tener la fe en la persona indicada y adecuada, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, en Jesús de Nazaret. Muchos otros hoy tienen fe en guardar un día. ¿Aló? En guardar un día. Y están poniendo el día por encima de la obra de Cristo. Amén. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? A los adventistas. Ellos están poniendo su confianza, su fe en guardar el sábado. Y están poniendo el sábado por encima incluso de la obra redentora de Cristo. ¿Aló? Entonces no se trata de tener fe, porque fe tienen muchos. Se trata de tener fe en la persona y la obra de Cristo Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es hablar lo mismo que Dios está hablando. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes que cada creyente tiene fe? Claro, ¿cierto que sí? Cada uno, por ejemplo, aquí en este lugar hay fe. Cada uno de ustedes tiene fe, pero quizás puede ser que no esté la fe a la misma altura que el del otro. Por ejemplo, un ejemplo, solamente como ejemplo. Mi hermana María Elena puede tener una fe mayor que la que quizás puedan tener ustedes otros. ¿Por qué? Porque la ha desarrollado. Amén. Todos hemos recibido una misma medida de fe, pero depende de nosotros el que esa fe tome altura. Amén. Tome altura. Bueno, miremos eso, por favor. Dice, ya vimos que Jesús es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe, ¿cierto? O sea que cuando tú naces de nuevo, cuando tú crees, cuando convicción llega a tu vida y entiendes que eres pecador y que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti, te hace una nueva criatura y el Padre te da una medida de fe. Mire lo que está escrito allí en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Estamos hablando que cada creyente tiene una medida de fe. Dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. O sea que cuando nosotros llegamos a Jesús, se nos fue dada una fe. Ahora, ¿quién nos dio esa fe? Dios Padre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. ¿Están ahí? Romanos capítulo 12, verso 3. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como, con cordura, conforme a qué, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quién. O sea que a cada uno se nos fue dada una medida de fe. ¿Lo observa ahí? Cuando usted nació de nuevo en Cristo, el Padre le dio una medida de fe. Y esa medida de fe es común para todos.
Ahora la pregunta es, bueno, y si se nos dio una medida de fe igual a todos, ¿por qué otros tienen mayor fe que otros? Porque esos otros han desarrollado su fe. Han desarrollado su fe. ¿Sabía usted que la fe tiene la capacidad para crecer? Miremoslo en la palabra. Segunda de Tesalonicenses. La fe tiene la capacidad para crecer. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. ¿Están ahí? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va. O sea que la fe tiene la capacidad para ir creciendo. Note que lo que está diciendo aquí el apóstol es que los de Tesalónica empezaron en Cristo en una medida de fe, pero que ellos han ido aumentando esa fe. ¿Aló? Han ido aumentando esa fe, porque la fe tiene la capacidad de crecer. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa con muchos creyentes? Y es triste y es lamentable, porque muchos creyentes llevan muchos años en la iglesia, pero no han crecido. Y eso tiene tanto de largo como de ancho. Puede ser que la persona que está impartiendo y enseñando no está trayendo revelación a ellos. Está predicando quizás cosas de hombres y no la palabra de Dios, ¿verdad? Pero otra puede ser que se esté dando un buen alimento, pero la persona no lo está recibiendo. Entonces, tiene tanto de largo como de ancho, ¿amén? Por eso es que es importante, como lo decía el domingo, muchas personas dicen, no hermano, eso en la iglesia que sea eso vaya, lo importante es que se congregue. No. Es importante congregarse, sí, pero es muy importante saber dónde va a ir. Amén. ¿Qué es lo que usted va a recibir? ¿Sabe que lamentablemente en muchas iglesias no hay balance? En muchas iglesias se habla mucho de fe. ¿Y la fe es buena? Sí, ¿cierto? Pero si solamente se habla de fe y no se habla de justicia y de gracia, entonces eso es algo que está en una zanja. Tenemos que ser balanceados. Le pongo un ejemplo. La sal de qué se conforma. La sal, ¿de qué? Yodo, ¿y qué más? ¿Y qué? No. Tiene dos componentes, ¿cierto? Tiene dos componentes. El sodio por un lado y yodo por el otro. Ahora, cuando están juntos, ¿qué hacen las comidas? Es rico, le da sabor, pero usted consuma solamente sodio, a ver qué le pasa, se envenena. O consuma solamente yodo, a ver qué le pasa, se envenena. Tiene que haber un balance. Y en muchos lugares no hay balance. No hay balance. Se está predicando solamente ley, religión, o fe, o el otro extremo, ¿verdad? Entonces, sí es importante donde nos congregamos, porque de ahí va a depender, del alimento que recibamos, va a depender que nosotros tomemos altura, que venga revelación a nuestra vida, y a través de esa revelación podamos entender más quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Él y qué podemos en Él. Eso es identidad, y cuando usted tiene identidad, ¿qué pasa? Usted es fuerte, usted es maduro, amén. Ya usted no lo mueve cualquier cosa. Por eso es que nos estamos dando la tarea de enseñar estas cosas los jueves. Porque estos son fundamentos. Esto es lo básico, lo principal. Pero si no tenemos unas buenas bases, ¿cómo podemos edificar? ¿Cierto? Y por eso necesitamos estar bien fundamentados. Y fe es estar certezamente
convencidos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, que somos santos, que somos justos, que somos la sabiduría de Dios, que somos más que vencedores en Cristo, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que ya no somos más pecadores, sino que hemos sido lavados, limpiados, redimidos, que ya no somos siervos, que ya no somos esclavos, que somos los hijos del Dios viviente. Amén. Y eso nos va a dar a nosotros fortaleza. Eso va a hacer que nuestra fe tome altura. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, hablando acerca de que la fe tiene la habilidad de crecer. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 15. ¿Están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca, ¿qué cosa? Seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. La fe puede crecer, mi hermano. La fe puede crecer. Pero el punto aquí es, ¿cómo hacemos para que nuestra fe crezca? Muchos hoy están orando: Señor, que mi fe crezca, ¿cierto? Pero el Señor le dice: no, yo ya le di la medida de fe, ahora le toca a su persona trabajar, hacer lo que le corresponde a usted. Dios no va a hacer por ti lo que te toca hacer a ti. Amén. Un ejemplo, yo no sé si lo he dado, pero es un ejemplo que nos permite entender las cosas con Dios. Llegó un hombre a una tienda, y la tienda se titulaba Las bendiciones de Dios. Y el hombre, oiga, bonito el nombre. Y entró, y resulta que empezó a ver cosas muy bonitas. Vio en un estante un árbol con unos frutos, y ese fruto decía paz, otro decía justicia, otro decía sanidad, otro decía santidad, otro decía, bueno, una infinidad de cosas, y otro decía fe. Y entonces el hombre dijo: oiga, ¿y esto aquí tan bonito, qué? ¿Cómo es? Dijo: no, ¿qué quieres? Pues no, yo quisiera muchas cosas. Bueno, pide y ya. Digo: bueno, yo quiero paz, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¡Ay, yo quiero fe! Ahora, él estaba esperando que le trajeran los árboles ya con el fruto, ¿cierto? Y el señor que atendía le trajo un paquetico de semillas que decía paz. Y él dijo: pero ¿cómo así? No, yo la necesito, es así. Le digo: no, en la tienda de Dios solamente se dan semillas, y tú las desarrollas. Y así es con Dios. Y Dios nos ha dado una medida de fe, y esa medida de fe, tú y yo la tenemos que hacer que crezca. Tenemos que hacer que crezca. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? Obteniendo identidad en Cristo. Identidad en Cristo. ¿Y qué es eso de identidad? Es entender que a través de la obra de la cruz, quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo. Y eso nos da identidad. Ahora, ¿cómo es? Y vuelve otra vez la misma pregunta: bueno, pastor, ¿y cómo hago para saber quién soy, qué tengo y qué puedo? Primero, por el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 10. Y generalmente leemos solamente el verso 17, pero en esta oportunidad vamos a leer desde el verso 8, porque desde el verso 8 se está hablando acerca de fe. Y en esos versos se establece una ley espiritual. No todos los versos en la Biblia son leyes espirituales, no. La gran mayoría de versos en la Biblia necesitan el apoyo de otros, ¿sí o no? Pero por ejemplo hay otros que son leyes y no necesitan apoyo de otros. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una ley espiritual. Y ese verso puede ir solo.
Romanos 10, versos 9 y 10 también es otra ley espiritual. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Esa es una ley espiritual. Amén. Y no necesita apoyo. Pero otros versos, por ejemplo, usted abre y dice, Judas se ahorcó. Y luego va a otro verso y dice, ve y haz tú lo mismo. No, eso está mal, ¿cierto? No puede ser una ley. Eso tiene que tener un apoyo en otra parte, porque eso no es así. Pero hay versos que sí son leyes espirituales. Y esto es una ley espiritual, por eso lo vamos a leer completo. Desde el verso 8. ¿Están ahí conmigo? Dice, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y dónde más? En tu corazón. Ahora, ¿cuál es la palabra? Dice, esta es la palabra ¿de qué? De fe, que nosotros predicamos. ¿Y cuál es esa? Verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Wow, y aquí está hablando de salvación en Jesús, exclusivo, ¿verdad? Y sigue diciendo en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que me gusta más, la nueva versión interna, la nueva traducción viviente, que dice, la fe es por el oír las buenas noticias que vienen de la cruz del Calvario. Eso es chévere. A mí me gusta. Amén. Así que, ¿cómo crezco yo en el conocimiento del Señor? ¿Cómo obtengo yo identidad? Aquí se nos dijo varias cosas. Primero, creer. Segundo, confesar. Y tercero, oír. Oír permanentemente la palabra de Dios. Amén. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. No podemos pretender que nuestra fe crezca cuando no tomamos la palabra de Dios en serio. No hacemos estudios de la palabra de Dios serios. ¿Aló? Cuando llegamos de la iglesia dejamos la Biblia ahí a un lado, encima de la nevera, y a los 8 días, ya casi siendo las 9, porque vamos retardados para la iglesia, y la Biblia. No, hermana, no pretenda que su fe va a crecer mucho. Amén. Su fe no va a crecer mucho allí. Ahora, note cómo es. Ya vimos entonces que las definiciones de fe, vimos que la fe se nos ha dado una medida de fe, y que la medida de fe tiene la capacidad para crecer. ¿Y cómo crece? Oyendo la palabra, confesando la palabra, creyendo la palabra, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a permitir recibir de Dios. Ahora, ustedes conocen bien ese texto, pero vamos a aplicarlo aquí a lo que estamos hablando. Marcos, en el capítulo 5. Ustedes recuerdan la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Y no solamente, voy a utilizar pero no solamente en ese milagro, sino en muchos otros milagros, el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Note que ahí no dijo, yo te sané. No, fue tu fe la que tomó de mí y te hizo que tú fueras sano. Porque lo que está en Cristo está disponible para todos.
Pero ¿cómo lo obtenemos? Extendiendo nuestra mano de fe, tomando lo que Cristo ya proveyó y trayéndolo a nosotros. Amén. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Miren lo que está a partir del verso 25. Vamos a leer los versos 25 al 34. ¿Están ahí conmigo? Capítulo 5, verso 25. Dice, pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba ¿cómo? Peor. Verso 27. ¿Cuándo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Y eso es clave, ¿verdad? Cuando oyó hablar de Jesús. Hay otras versiones que dicen, como había oído hablar de Jesús. O sea que eso da a entender que ella no escuchó una sola vez acerca de Jesús, sino que ella escuchó y escuchó y escuchó. ¿Y qué escuchaba? Pues milagro tras milagro. Acción tras acción, gente diciéndole, Jesús es el Mesías, Jesús es el sanador, Jesús levantó un muerto de 4 días, Jesús limpió a 10 leprosos, Jesús le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, Jesús levantó a un paralítico que hacía 38 años estaba en el estanque de Bethesda, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír, eso empezó a generar fe en ella. Amén. Fe en ella. Y la fe vino por el oír acerca de quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Así que si tú quieres que tu fe crezca, oye la palabra. Pasa tiempo en la palabra. El Salmo 139 dice que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los sencillos. ¿Tú quieres crecer en fe? Escucha la palabra, estudia la palabra, pasa tiempo en ese libro. Amén. Y miren lo que sigue diciendo allí, porque allí no para la cosa. Dice entonces, se acercó por detrás entre la multitud, ¿y qué hizo? Y el verso 18 es la clave. Dice, porque decía. Entonces, no solamente es oír la palabra, eso es importante, porque el oír trae revelación, pero cuando tengas revelación, tú tienes que alinear tu manera de hablar con esa revelación que está en la palabra. ¿Aló? Entonces se trata de oír la palabra, que nuestra fe crezca y que alineemos nuestra boca. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Somos mal hablados. Somos muy mal hablados. Mire, mucha gente dice, vuelvo al ejemplo, tienen fe. Sí, yo creo en Dios, aleluya, Él me va a ayudar. Ay, pero es que está tan difícil este asunto, esa circunstancia está tan berraca. No, eso no hay fe, ¿qué te va a ver ahí? Es solamente un conocimiento intelectual. Es decir, sí, yo estoy seguro que Dios está en el asunto, porque su palabra dice que Él me ayudará, que Él me sustentará, que Él nunca me dejará, así que yo confío en Él. Amén. Señor, trabaja en este asunto mientras yo descanso. Amén. Mucha gente hoy se deja robar el sueño por cosas mínimas. No, Señor, tú trabajas en el asunto. Tu palabra dice, Señor, que coloque todo lo que me afana, lo que me angustia, delante de tu presencia y que tú harás. Así que yo lo pongo, yo hago lo que me corresponde y es traerlo a ti. Ahora, Señor, trabaja tú. Oiga, es que la vida del creyente es tan fácil. ¿Es fácil o no es fácil? Por eso es que el Señor dijo, mi yugo es ligero. Porque solamente tenemos que confiar en Él. Pero nos preocupamos que el recibo del agua, que el recibo de la luz, ¿quién es el que provee? Señor. Papá, llegaron unos cheques. Se necesita dinero, papá.
Y tenemos que trabajar, claro, hay que trabajar, pero el Señor hará. Amén. Entonces, no solamente es oír la palabra, sino alinear nuestra manera de hablar con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces sigue diciendo, verso 28, porque decía, ahora la palabra decía ahí es lego, en griego, y lego significa un discurso continuo. Ese es el problema también de muchos, ¿verdad? Que no somos pacientes y no nos mantenemos en el tiempo hablando lo mismo. Mire, días atrás hablé con mi pastor y mi pastor me decía, ¿recuerda, Pastor Norman, que yo he dicho hace como 4 años que aquí vamos a construir un edificio? Y yo, sí, pastor, claro, sigo manteniéndome ahí. Vamos a construir un edificio. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque mucha gente ya no está creyendo. Pero yo me mantengo aquí, y voy a construir, y vamos a construir, y yo lo voy a ver. Eso es lego, un discurso continuo, permanente, indistintamente del lapso de tiempo que te tome. Yo me mantengo ahí, firme. Esto es lo que me ha prometido Dios, y esto es lo que yo hablo. No hablo otra cosa distinta de lo que me ha dicho Dios. Dios dijo, Dios hará, y yo me mantengo ahí. Lego. Esta mujer, eso era lo que decía. Ahí ella decía, no solamente mientras iba hacia donde Cristo a tocar el manto, sino antes de, si tan solo tocó al Señor, si tan solo lo tocó a Él, si tan solo tengo un encuentro con Él, entonces seré sana, seré salva. Y llegó el día en que llegó Él a la ciudad y ella permanecía en ese discurso, y ese discurso fue la que la mantuvo, la que le dio la fuerza para ir hasta allá y tomar lo que le pertenecía a ella. Amén. El problema es que cambiamos. Somos como mangabeletas. Para donde va el viento, para allá sopla. Y para allá nos vamos. No. Nosotros no nos movemos por circunstancias. Nosotros nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo ahí, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Saben qué es lo que pasaba? Había una gran multitud ahí, pero ninguno tenía fe. Porque si hubieran tenido fe, el poder de Dios estaba saliendo constantemente. Porque el poder de Dios está disponible a toda hora y todo momento. Pero solo lo obtienen, el beneficio solo lo obtiene el que se acerca con fe. Porque dijeron los discípulos, pero, a ver, se aprietan y dicen, ¿quién me tocó? Si esos lo estuvieran tocando con fe, también poder estuviera saliendo para suplir cada una de sus necesidades, las necesidades de cada uno. Pero hubo una sola que llegó con fe y tocó su manto y dijo, aquí hubo algo diferente. Aquí hay algo distinto. La fe es la que nos permite obtener lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora pregúntate tú, ¿soy un hombre o una mujer de fe? Porque por fe vivirás. Por fe que vas a vivir. Si tú te preguntas en esta noche y tu respuesta es, wow, me falta, pues yo te animo a que empieces a buscar más de Dios, a que tengas más hambre de Él. Amén. Y que tu fe pueda crecer al punto de que tú crees por el cielo y la tierra juntos, y eso se da. ¿Por qué otros sí pueden creer y obtienen respuestas? ¿Es que Dios tiene hijos predilectos? No. Lo que pasa es que ellos sí saben quiénes son en Cristo y qué tienen en Cristo. ¿Aló? Y nosotros también podemos llegar allá. Entonces necesitamos hacerlo. Amén. Necesitamos hacerlo. ¿Aló? ¿Cuántos están animados a crecer en fe? Gloria a Dios.